Reporte 100. Y está con nosotros esta mañana el doctor Alberto Monteverde, quien es médico que trata el COVID-19. Es uno de los médicos en Hermosillo que está en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Le agradezco mucho que nos tome una llamada de teléfono. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. ¿Ya te vacunaron, doctor? Ya me pusieron la primera dosis de la vacuna Pfizer el día lunes de la semana pasada. Sí. ¿Duele? No, la verdad es que en la cuestión del piquete es mucho menos dolorosa que la del tétanos. Realmente no se siente nada. De hecho, no tuve absolutamente ningún efecto secundario, aunque se sabe que los efectos secundarios son mucho más comunes en la segunda dosis, pero afortunadamente no, ningún efecto. Sí, han dicho que las personas con alergias no deben, o bueno, son las más propensas a tener reacciones adversas. Sí, como cualquier vacuna, Juan Carlos. De hecho, las reacciones o efectos secundarios o inclusive reacciones adversas, que no es lo mismo, se presentan más comúnmente con cualquier vacuna en personas que son propensas a desarrollar respuestas de tipo alérgico. Sin embargo, la vacuna Pfizer solamente está contraindicada en aquellas personas que han presentado reacción anafilaxia. De anafilaxia, que es una reacción anafiláctica, es una reacción mucho más severa. Es, digamos, una alergia extrema en la cual la persona pues se le cierra la garganta, se desmaya, pierde el conocimiento por una aplicación de algún fármaco. En este caso pudiera ser penicilina o pudiera ser cualquier otro. Los que tienen ese antecedente pues quedan descartados para la aplicación por el riesgo de que si hacen una reacción, es decir, en el caso remoto de que hagan una reacción, muy probablemente sea muy semejante a la que hicieron cuando les pusieron ese medicamento. Pero alguien que, por ejemplo, tiene rinitis alérgica, que le pica la nariz en el verano, que tiene tos, es asmático, que utiliza su salbutamol o que de repente hace urticaria, no es una contraindicación para ponerse la vacuna de Pfizer. Es solamente aquellas personas que han tenido reacciones anafilácticas previas, es decir, reacciones alérgicas muy severas a fármacos, no a pólenes del medio ambiente, no a alimentos, no, eso es diferente. Eh, Sin embargo, si me preguntas a mí, esas personas sí podrían vacunarse si les damos un tratamiento previo, pero hay que recordar que esta vacuna está en protocolo aún, y como está en protocolo, si el paciente menciona, porque de hecho les van a dar una hoja que tienen que llenar, donde se hace un cuestionario previo de algunas cosas, y si la persona menciona la situación de la anafilaxia, sale del protocolo inmediatamente, es decir, no se la van a aplicar. Aunque su médico diga que sí se puede, aunque le den tratamiento, no se la van a aplicar porque es una vacuna que aún está en protocolo y para que se pueda aplicar tiene que reunir los requisitos que se piden en el protocolo. Y como ese es un requisito de exclusión, no se la aplicarían. Aunque si a mí me preguntas, yo te diría que con una preparación previa no habría problema para aplicarla. Pero bueno, es una vacuna que cuando cumple ya su protocolo, a lo mejor esa exclusión puede hacerse una excepción si se le da un tratamiento previo o si es valorada por su médico alergólogo. Ahora, doctor, una persona que tuvo COVID-19, que superó el COVID-19, ¿puede ser vacunada? Sí, de hecho es una indicación, no es una contraindicación haber tenido COVID, pero sí hay que dejar pasar por lo menos 15 días después de haber terminado su enfermedad. Es decir, ya una vez que es dado de alta el paciente que ya no tiene síntomas de COVID, hay que contar 15 días más y ahí es el momento para aplicarla. ¿Por qué antes no? ¿Por qué no se podría poner durante el COVID o 15 días menos? La situación es que el paciente que tiene COVID está inflamado, tiene una reacción del sistema inmunológico muy severa. De hecho, eso es lo que le provoca la mayor parte de los síntomas y las complicaciones. Y la vacuna lo que hace es estimular al sistema inmunológico. Entonces, si nosotros ponemos una estimulación para producir inflamación sobre una inflamación que ya trae el paciente puede desarrollar los síntomas nuevamente del COVID, aunque ya no tenga el virus, y sentirse muy mal. Entonces, eso ocurre con cualquier enfermedad, ¿eh? Entonces, para evitar esto, se esperan por lo menos 15 días o más de que ya se le quitaron sus síntomas para poderse vacunar.
Es decir, que una persona enferma no se puede vacunar, porque la otra vez me decía un radioescucha, pues, ¿por qué no usan las vacunas, con todas las personas que están hospitalizadas? Eso es imposible, ¿no? Sería peor, ¿no? Sí, ese es un error de concepto, porque la Sí, vacuna no es curativa, la vacuna es preventiva. Es decir, mucha gente me dice, oye, tengo COVID, me voy a poner la vacuna, pues te vas a poner peor. ¿Pero por qué? pues sí. Porque la vacuna no te quita el COVID. La vacuna lo que hace es prevenir que te dé. ¿Y cómo previene? Estimulando al sistema inmunológico. ¿Y qué pasa con las personas hospitalizadas que tienen COVID? Están muy mal porque tienen el sistema inmunológico demasiado estimulado. Entonces, ponerle una vacuna sería ponerlos en riesgo, y aparte de que no los va a curar, porque ya quedamos, las vacunas no son curativas, son preventivas. Sí. Ahora, doctor, en este proceso de vacunación ahorita están todos los integrantes del personal médico, enfermeras, ya después vendrán los adultos mayores y hasta mediados del año estarán ya las personas de 40 años o menos. Es un proceso que va a tardar bastante, pero al ritmo de la vacunación que se ha planteado en México, de acuerdo con el calendario, los epidemiólogos, ¿qué dicen? ¿Cuándo va a terminar esto? Es decir, ¿cuándo podemos pensar que la vacuna alcanzará para frenar los contagios? Ok, sí, hay que recordar que son ahorita muy poquitas las que llegaron, pero no quiere decir que eso es todo lo que llegó. Es decir, van a estar llegando de forma constante por parte de Pfizer lotes cada vez mayores y cada vez mayores, de tal suerte que es un crecimiento exponencial en el número de vacunas que vamos a estar viendo llegar. Y eso es nada más hablar de Pfizer. Hay que recordar que ya está aprobada la de AstraZeneca, hay que recordar que ya está aprobada la de Moderna, que son otras industrias que también van a empezar a liberar vacuna para México, sobre todo la de Astra, que es la que se compró inicialmente. Entonces vamos a ver una velocidad en aplicación de vacunas mucho mayor que la que estamos viendo ahorita, es decir, es una aceleración progresiva, por lo que yo sí tengo confianza que si sigue así a esta velocidad y con esa organización, sí puede ser posible que se alcance la meta de vacunación, si no para finales de este año, por lo menos para mediados del próximo año, lo cual es, la gente dirá, pero qué lento, ¿no? Es sumamente rápido. Eso es algo nunca antes visto en cuestión de velocidad de vacunación masiva. Si eso se logra, digamos, vamos a poner la meta más lejana, que es para el mediados del año que entra, que se haya vacunado a un porcentaje importante de la población, si no al 80, pues por lo menos a un 50, un 40%, pues vamos a ir nosotros viendo una disminución gradual a partir de entonces, más o menos en relación a 2 años, para poder decir, ahora sí ya tenemos la normalidad, entre paréntesis, a la que estábamos acostumbrados antes. Por eso yo les decía 2021, 2022, 23, 24. Por ahí de finales del 23, 24 es cuando tendríamos que estar viendo el efecto de la vacunación, porque el efecto no se ve inmediatamente, se ve hasta que muchos están vacunados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la vacuna de Pfizer lo que hace es que evita que te compliques, es decir, evita que si llega el virus no generes el COVID, pero no evita que el virus se quede en tu mucosa nasal y se replique, es decir, te convierta en portador asintomático. Y si yo ya me vacuné y me descuido, me quito el cubrebocas, no guardo la sana distancia, puedo adquirir el virus en cualquier momento y seguirlo diseminando, aunque a mí no me dé la enfermedad. Si todos estamos vacunados, eso no tiene la mayor importancia, pero cuando faltan muchos de vacunar, pues eso genera que siga la cadena de contagios. Por otro lado, la vacuna de Astra sí tiene estudios en relación a disminuir la replicación viral en mucosa nasal, por lo que cuando empiece la vacunación de Astra, ahí sí vamos a poder ver quizá un corte de la cadena de contagio mucho mayor que con la de Pfizer. Entonces hay que entender cómo funciona cada vacuna, porque no todas las vacunas están hechas para lo mismo, es decir, algunas están estudiadas en un corte en relación a disminuir lo que sería el proceso inflamatorio, y otras vacunas están hechas para disminuir tanto el proceso inflamatorio como la cadena de contagio. Sí, tengo aquí dudas de la audiencia, doctor Alberto Monteverde. Pregunta Argelia Saraí, ¿una persona que ya superó el COVID puede contagiarse sin enfermarse y Claro, contagiar sí, a su porque vez a un ajá, tercero? le ocurre lo mismo que con la vacuna. O sea, alguien Sí, que tiene COVID desarrolla anticuerpos y ustedes lo ven, lo miden en el laboratorio. Son anticuerpos IgG y IgM. Esos anticuerpos no están en la vía respiratoria. Bueno, sí están, sí somos muy estrictos, pero en muy poquita cantidad. Lo que hay en la vía respiratoria es IgA. Eso no lo medimos, porque de hecho
La IgA de sangre no corresponde a los niveles de IgA de mucosa nasal. Y lo que bloquea el virus en la mucosa nasal es la IgA. Suponemos que corresponden, pero no necesariamente. Entonces, lo que te protege y lo que te quedaste con anticuerpos de protección es para no volverte a enfermar de COVID, pero no para volver a contagiarte. El contagio, pues no es como que el anticuerpo va a salir volando de tu nariz a bloquear el virus antes de que este entre a la fosa nasal. No se puede. El virus siempre va a poder entrar a tu fosa nasal si no traes cubrebocas y se va a alojar ahí y se va a empezar a replicar. Lo que va a pasar es que quizá va a durar menos tiempo replicándose, porque tu organismo lo va a detectar. Pero de que te puedes volver a infectar, claro que te puedes volver a infectar y diseminar la infección, tanto si ya te dio COVID, como si nunca te ha dado COVID, como que aunque te vacunes. Sí, ¿la vacuna para cuánto tiempo sirve? Es decir, ¿va a ser como la de la influenza que se tiene que estar actualizando cada año? Esa es muy buena pregunta. Se cree que probablemente sea así. ¿Por qué? Porque el virus muta, pero no a la velocidad de la influenza. Entonces, de que vamos a tener que tener refuerzos, eso es casi seguro. Tú lo has visto con las diferentes cepas. Lo que no sabemos es qué tan frecuente va a tener que ser ese refuerzo. Y no hay forma de saberlo, es realmente una especulación. ¿Cuándo lo vamos a saber? Pues hasta que se vacune mucha gente, hasta que pase mucho tiempo y veamos si esos que se vacunaron todavía mantienen niveles de anticuerpos circulantes, que ni siquiera eso nos asegura que sea realmente un correlator de protección, pero bueno, es algo que nos puede dar la pauta para pensar, en este paciente no se requiere un refuerzo, aún le podemos medir anticuerpos circulantes, vamos a esperar más tiempo. Hasta ahorita hay que recordar que mucha gente ya se vacunó con la vacuna de Pfizer como parte del protocolo que Pfizer desarrolló más de 5 o 6 meses antes de que se aprobara para utilización de urgencias. Y en esos pacientes se les sigue dando monitoreo y se han encontrado anticuerpos de protección por lo menos de 6 a 8 meses después de haberse puesto la vacuna. Entonces, estamos en la situación de que vamos llegando por lo menos al año en el que no es necesario todavía revacunarse. Pero esa pregunta todavía está en el aire y no la vamos a saber hasta que empiece a pasar más tiempo. Sí, Sergio Gómez te pregunta, alergia a camarón crudo, cáscara y a la penicilina, pero sin presentar anafilaxia, ¿se puede vacunar? Sí, ese paciente se puede vacunar. Si solamente ocurrió que alguna vez comió camarón y se llenó un poco de ronchas, o alguna vez le pusieron la penicilina, quizá se hizo una reacción muy grande, una roncha muy grande en el sitio de aplicación, o quizás se enronchó, pero no se le cerró la garganta, no se le bajó la presión, no llegó a urgencias, no tuvo que ser intubado. Ese paciente se puede aplicar la vacuna del COVID. Ahora, no quiere decir, y eso es algo importante, no quiere decir que el que se aplique la vacuna del COVID absolutamente no va a presentar ninguna reacción. No, sí, de hecho todos los que se apliquen la vacuna del COVID tienen la posibilidad de presentar una reacción secundaria. Es común, está ya calculado y no pasa nada. Es mareo, dolor de cabeza, enrojecimiento de la zona, hinchazón, como con cualquier otra vacuna. Es decir, no es exclusivo de COVID. Eso no quiere decir que estuvo mal la aplicación o que la persona hizo una reacción severa, ¿no? Son reacciones secundarias ya calculadas. Lo que se está tratando de evitar es que se presente una reacción adversa, que la reacción adversa es aquello que se sale del cálculo que se tenía en las reacciones secundarias y que pone en peligro la vida del paciente. Aún así, Juan Carlos, déjame decirte que en esta vacuna seguramente va a haber reacciones adversas. Es decir, es imposible evitar reacciones adversas en una vacuna. Pero esas reacciones adversas son un riesgo calculado, que quiere decir que la posibilidad de que se presente es mucho menor que la posibilidad de que te dé COVID y fallezcas. Por lo tanto, en relación de cuestión de riesgo, es mucho mejor tomar el riesgo de ponerse la vacuna a tomar el riesgo de contagiarte de COVID y fallecer. Hay que recordar que en la vida todo es un riesgo, hasta tomar una aspirina es riesgoso, pero sin embargo los riesgos que tomamos pues son calculados. Sí, Joaquín pregunta, ¿pacientes alérgicos a las sulfas? Sí, pacientes alérgicos a cualquier medicamento se la pueden poner, pero si tienen el antecedente de una reacción severa anafiláctica con cualquier medicamento, alimento o como haya sido, ahora sí que como dicen por ahí, haya sido como haya sido, no importa con qué, pero si la reacción fue severa, no se las van a aplicar. O sea, hay un cuestionario que hay que llenar, pues ahí, y hay que llenarlo honestamente para evitar riesgos. Y si en ese cuestionario se anota la posibilidad de una reacción severa,
ese paciente no se le va a aplicar y pues lo van a excluir de la vacuna, lo cual no pasa nada, es decir, va a haber otras vacunas como la de Astra, la de Moderna, que no van a tener esa contraindicación y probablemente se pueda vacunar en una segunda tanda de dosis. Muy bien, doctor Alberto Monteverde, te agradezco mucho que hayas participado con nosotros esta mañana. Si alguien tiene alguna duda, ¿en dónde puede poner una cita o consultarte? Claro, pueden mandar sus mensajes vía WhatsApp al 6623-005688 o colocar una cita directamente ahí con mi secretaria en el 2-13-13-63. 2-13-13-63. 63, ajá. ¿Y el celular otra vez? 6623-005688. Alberto Monteverde, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta Igualmente, pronto. es el doctor Alberto Monteverde, médico tratante de COVID. Reporte 100.